Hola, muy buenas. Soy Giva, estoy aquí otra vez con vosotros. Vamos a preparar hoy un risotto con setas, aprovechando que estamos en temporada, y vamos a intentar enseñarles a hacer un arroz delicioso. Un diente de ajo, una cebolla, 20 gramos de boletos secos, 50 gramos de rebozuelos, arroz arbóreo, mantequilla, parmesano, caldo de verduras, pimienta, aceite y sal. Nada más, antes de empezar, he preparado aquí un caldo de verduras, con las verduras que veis aquí: apio, puerro, zanahoria y cebolla, un poco de agua a hervir, y nos da un caldo fantástico, súper bueno, que lo podemos utilizar en muchas cosas, ¿vale? Pues vamos a ello. Empezaremos primeramente cortando las cebollas. Ya tenemos la sartén más o menos calentándose, para que no perdamos demasiado tiempo, ¿ok? Un poquito de cebolla. Y pues quiero decir que aquí hoy, ahora, ¿no? Estoy con el arroz de hoy, que es algo delicioso, que con la cantidad que vamos a echar, no hace falta un segundo plato, ¿sabes? Podríamos comer perfectamente un arroz con buenas setas y nada más. Ya tenemos aquí la cebolla, vamos a darle el ajo, picamos un ajito, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho dorar el ajo antes de empezar a preparar cualquier plato. Pues vamos ahí, un poquito de aceite en la sartén, ok, vamos a dar un poco más de potencia aquí, echaremos primero el ajito para que huela bien. Y vamos a ello, ¿okay? Huele muy rico, empieza así y ya huele de maravilla, está súper bien, me encanta esto. Ok, vamos, echamos la cebolla, que como veis es muy rápido, no hace falta estar demasiado tiempo con el ajo ahí. Si estás encima no se quemará. Huele delicioso, huele súper bien, me gusta mucho. Ahora, mientras eso se pocha un poquito, os voy a explicar. He cogido las setas que eran secas, y las he puesto a remojar un poco en agua tibia para que se ablanden, y si tiene algún residuo, algún restito de tierra, pues que se vaya bajando y se quede en el hondo del bol. Y tenemos aquí las setas del ruiseñor, y las vamos a separar un poco para que no estén con trozos tan enteros, tan gordos. Luego se vea muy bonito en el plato. Primero echaremos las setas secas, hidratadas, para que se puedan sofreír un poco y que se vayan ya cogiendo un poco de cocción, que como son secas está mejor que se sofría un poquito, ¿vale? Y aprovecho para explicaros algo, ¿no?, sobre las setas. Es que como a mí me gusta la idea de poder saber el sentido, cuál es la razón de estar comiendo alguna cosa, pues tenemos aquí otra vez un buen aporte de proteínas, no que sea súper proteico, pero las tenemos, están aquí, y también son muy ricas en minerales, y además esta cosa del paladar, que el sabor a bosque este delicioso que suelen tener las setas, que nos da recuerdos muy buenos de nuestras excursiones, de nuestra vida en el campo, nos trae memoria de la infancia, que son cosas muy agradables, o de que si somos cazadores de setas, pues ya sabemos, nos gusta mucho esto, ¿no? Ahora vamos a sofreír eso un poco más, dejar que se caramelice un poco, se poche un poquito, y luego vamos a añadir el arroz. Vamos, ya tenemos las setas bien sofritas, vamos al siguiente paso, que es echarle el arroz. A mí me han enseñado cuando empecé a cocinar que la medida para una persona son 2 puñados de arroz, y aquí hoy somos 2, con lo cual vamos a poner 4 puñados, y así no nos quedaremos con hambre. Es más que suficiente. Esto suma más o menos los 80
90 gramos que se aconseja para una ración de risotto, de arroz, del que sea, para cualquier persona. Entonces ya con eso tenemos suficiente. Ok, ahora aquí que lo tenemos más o menos ya sofriéndose el arroz un poco con las setas, vamos a echarle un poquito de vino blanco, que sea un vino bueno, razonable, no hace falta que sea un vino muy caro, pero que sea bueno, preferentemente un vino blanco seco, ¿no? Que va a dar un aroma especial y no va a interferir mucho en el sabor de las setas. ¿Okay? Ahora esperamos que se evapore el vino, porque con él se irá el alcohol. Y si alguien tiene un problema de que no quiere tomar alcohol, no tiene que preocuparse, porque dejando aquí que se evapore bien el vino, todo el alcohol se va y deja apenas el sabor del vino, el sabor de las uvas, y de verdad da un toquecito muy rico al arroz. ¿Okay? Aquí ya tenemos el vino, ya está a punto de irse, se nota que huele un poco a alcohol todavía. Esperamos un poquito más, que se va evaporando, y así el arroz ya va cogiendo un poco de sabor de las setas. Así. Ok, ya muy rápido. Ahora vamos a la parte más importante de la preparación de un risotto, que es las cantidades de agua, el tiempo de cocción y cómo tratar al arroz durante el proceso. ¿Vale? Se echa una buena cantidad de caldo para que cubre el arroz y que empiece a hacer chup chup. Para eso es importante que el caldo esté caliente, y como lo he hecho justo antes de empezar, lo tengo caliente. Como veis ya empieza a hervir inmediatamente porque el caldo está caliente. Ok, y aquí dejamos que haga chup chup hasta que baje este agua, y seguiremos echando un poco más de agua hasta el momento que sea necesario. Pues así, ya han pasado más o menos unos 2 minutos, todo el caldo que he puesto ya se ha evaporado. Voy a echar un poquito más y os explico. Hay dos vertientes de los especialistas en risotto, son los italianos, que dicen que el arroz, el risotto no lo tocas jamás una vez echas el caldo, o lo tienes que tocar siempre. A mí me gusta tocarlo siempre. Me gusta estar aquí encima controlando todo el rato, mirando qué es lo que pasa. Me gusta estudiar la reacción del arroz, ver cómo va, si me parece que se está pasando, que hay peligro de que se pase, yo lo estoy controlando. Entonces dejamos que eso hierva un poco más, que vuelva a hacer el chup chup hasta que se baje el agua, el caldo se baje, se acabe el que hay aquí, y podamos dar proseguimiento. A veces hace falta echar un poco más o no, pero yo creo que sí. Como estamos haciendo seguido, seguramente necesitará un poco más de caldo. Se ha secado una vez más el caldo que hemos puesto. Ahora quiero añadir el caldo que había puesto, las setas secas en remojo, porque eso le va a añadir sabor y no quiero perder eso. Y echaremos un poquito más de caldo de verdura. Vamos a dejar que esto hierva, y creo que una vez más echándole caldo ya lo tendremos. Serán unos 3 minutos o 4 más. Ahora creo que estaremos aquí 2 minutos, y en 3-4 minutos tenemos el plato acabado, ya veréis. Ya tenemos aquí el arroz casi a punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a echar la sal, porque a mí me gusta mucho dejar la sal más o menos al final, porque se nota más, el arroz absorbe más la sal, y a veces por el olor que hace podemos saber si hace falta un poco más de sal o no. Ok, echamos la última tanda de caldo de verduras, y mientras eso
que acabo de hacer, pues vamos a rallar el queso, comprobamos la sal y echar nuestra mantequilla, que va a acabar de ligar el arroz y lo va a dejar con un sabor espectacular y una textura súper buena. Ok, vamos a ello. Eso es. He comprado parmesano porque no tenía nada más que eso, pero ya sabéis, el grana padano está por ahí, por todos los sitios, es más barato que el parmesano, y para un risotto pues es ideal, es perfecto, porque además es un queso que es un poco menos curado, tiene la tendencia a ser un poco más dulce que el parmesano. El parmesano tiene su puntito salado por la cristalización de la sal que echan para el proceso de fabricación del queso. Entonces, aquí más que suficiente esta cantidad. Vamos a comprobar esto. Tengo una costumbre de no meter cucharas en la boca. Enseñanzas de mi madre. Entonces, lo probemos desde aquí. De sal está ideal. La cocción está perfecta. Ahora, mientras se acaba de secar, vamos a echarle un trocito de mantequilla, que le va a dar un poco de textura aquí. Y es muy importante cuando hagáis un risotto moverlo bastante, porque cuanto más se remueve, cuanto más mezclas el arroz, le das movimiento, vas haciendo con que los almidones salgan del grano y vayan dando esa textura untuosa característica del arroz italiano. ¿Ok? Me encanta, me encanta. Vamos a por el parmesano. Lo tenemos aquí, abundante, más que suficiente. Ok, esto es. Aquí. Oh. Ya podemos parar el fuego. Aquí lo tenemos. Ok, aquí. Aquí. Y toquecito final que no podría faltar de ninguna manera. Un poco de pimienta negra molida al momento. Uf. Me gusta mucho esto. Mucho. ¿Veis? Podéis ver que con el movimiento del arroz se va poniendo más y más cremoso. Pues, chicos, ¿qué os puedo decir? Lástima que no estáis aquí. Está buenísimo eso. Vamos, pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a lo que importa de verdad. Vamos al emplatado. Como veréis, esto huele súper bien. Está cocinado. Y os recomiendo un poquito más de parmesano por encima. Que además se lo hacéis delante de los amigos. Quedan impresionados. Y esto, chicos, como habéis visto, es un plato muy fácil, muy sencillo, que se puede hacer teniendo todos los ingredientes a mano. En 20 minutos lo tienes hecho. Bueno, chicos, eso es lo de hoy. Espero que os haya gustado, que disfrutéis mucho y no olvidéis darle like ahí abajo y, si os apetece, suscribiros para que podáis recibir notificaciones siempre que publiquemos algo. Hasta luego, cara huevo.